Bueno, como de costumbre siempre va a haber mucha información para darles. Saben ustedes que nosotros abordamos siempre temas que tienen que ver o tienen vinculación con la política nacional e internacional y la economía también nacional e internacional. En materia de política y lo judicial, digamos, recuerdan ustedes que hace un tiempo la Corte había suspendido las elecciones en San Juan y Tucumán. En Tucumán se realizaron igual, aunque se suspendieron la de gobernador, donde Uñac pretendía, el actual gobernador pretendía renovar. Bueno, no, ahora el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dijo que Sergio Uñac no puede ser otra vez candidato a gobernador de San Juan porque violaría lo que la Constitución provincial, precisamente de San Juan, obviamente, determina. Y dejó todo esto, bueno, este vínculo ahora queda a disposición de lo que la Corte Suprema determine. Terminaron ya con la famosa zaraza, diría yo, de Juntos del PRO en particular, con respecto al candidato por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, por ese sector de la coalición Juntos por el Cambio va a quedar como único candidato o precandidato a intendente para dirimirlo en las pasos con Lustó y algunos otros postulantes de la coalición. Va a quedar por el PRO únicamente Jorge Macri, ¿no? Que de hecho era un poco lo que su primo, el expresidente Macri, pugnaba. Bueno, pero eso pasará ya, veremos. Tiene que ver con los votos nacionales, por cierto, más allá de lo que pueda llegar a suceder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yo quiero seguir analizando con ustedes por qué no es un tema menor, ni es un personaje menor, nuestra vicepresidente. Quiero seguir analizando el extenso discurso de 1 hora del 25 de mayo de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo quise titular esta vez el editorial como que Cristina plebiscitó su poder. ¿Y por qué digo esto? Se los voy a contar. Miren, no fue menor el contenido del discurso de Cristina en su acto de este 25 de mayo pasado, porque estaba lleno de contenidos del pasado, pero también había muchos mensajes subliminales. Aunque se trata de Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad nunca se sabe con qué nos puede sorprender. Lo que queda a la vista, al menos, es su intención de pegar los últimos manotones de ahogado ante un gobierno, su gobierno, que ella no reconoce como tal, que hasta ahora se exhibe como el peor gobierno de la historia de estos 40 años de democracia, ¿no? Y quizás de la historia argentina, diría yo. Y Cristina nota también, porque de esto sí tiene experiencia, no quepa ninguna duda, que sus seguidores están emprendiendo la retirada, ya no están tan convencidos, incluyendo a los propios gobernadores de su propio palo político, ausentes en este escenario majestuoso. Cristina Kirchner intenta movilizar el voto peronista usando una leyenda que distorsiona la realidad, la falsifica en honor a la verdad, la realidad de su gobierno y del gobierno de Néstor. Como toda ficción, ese relato es inmune
al discurso nacional. El jueves, en la Plaza de Mayo, Cristina Kirchner se subió a un palco de campaña excepcional. En lugar de ofrecer un futuro venturoso a sus votantes, a sus propios votantes y al resto también, ¿por qué no? Les habló de 2 décadas atrás, de un pasado que describió como una época dorada que debía ser recordada con nostalgia. Les infligió un discurso conservador sobre los viejos buenos tiempos en los que supuestamente ella y Néstor habían impuesto la justicia social, la redistribución económica y la consagración de derechos ignorados por el neoliberalismo endeudador. Esa fue más o menos la tónica, más allá de pegarles, como dijimos ayer, a la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, del peligroso presente y del incierto futuro que tiene nuestro país, Cristina no dijo una sola palabra. Cristina arroja palabras al viento, miente en el mejor de los estilos ante una concurrencia que no entiende lo que dice, aunque algunos tienen claro que la realidad daba por tierra el argumento de que la causa del presente desastre sea la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde puso mucho énfasis. Miren, como dijimos ayer en nuestro editorial, en este mismo programa, en los últimos 3 años y medio de este gobierno, el aporte de dólares del agro, del campo, sumaba 110.000 millones de dólares. Y en estos 3 años y medio, solo se pagaron al Fondo Monetario Internacional 835.000 dólares. Y la reserva del Central habían caído hasta su saldo negativo de 13.000 millones de dólares. Esos son datos de la realidad. Y frente a estos datos, Cristina los desmiente con verborragia, con gestualidad grandilocuente, que según el tono que emplea y el movimiento de brazos que emplea, son como disparadores y ahí arrancan los aplausos. O los cánticos, repetidos y viejos. Aunque no entiendan nada, ¿por qué aplauden? Pero es ella. Y está bien. Para ellos, para sus seguidores está bien. Sin embargo, ¿cómo refutar con estadísticas un dogma? No hay forma, ¿eh? ¿Cómo explicar que la vice había confundido corralito con corralón? Que pagó los BOD en 2012 no como una concesión graciosa, sino porque era la obligación del Estado, que en ese momento ella dirigía. Y que ningún, o casi ningún gobierno, paga la deuda que emite, obligación que generalmente queda para el que viene después, ¿no? Ayer aquí mismo, amigos, detallamos montos, porcentajes, destino del total del crédito del Fondo Monetario Internacional, con lujo de detalle. No quiero aburrir repitiéndolos, por supuesto, pero los invito a que lo confronten con los datos oficiales que ustedes mismos pueden comprobar en las páginas del gobierno. Es decir, nadie se robó nada, se pagaron con
el préstamo del Fondo Monetario Internacional que tomó el gobierno anterior y que fue concedido no a Macri, sino al país, a la República Argentina, por su solvencia material y moral, la de la República. Todo eso, en un 90% fue para pagar deudas emitidas durante precisamente las gestiones kirchneristas. Son datos de la realidad, no es opinión. Porque allí no se puede mentir si ustedes entran a ver los números en gobierno. Allí está la verdad. El mito de los días felices soporta cualquier falacia porque es inmune a todo tipo de razonamiento que su público pueda hacer. A lo que no es inmune, esa es la realidad que muestra que el modelo estatista y de gasto público disparado al infinito destruyó la moneda y que la economía nacional, ya no lo puede financiar. Por eso, Massa y Máximo hoy están pasando la gorra en China. Vaya a saber a qué costo, porque nada es gratis, y menos viniendo de los chinos. Por ahora se expresó, ya le vamos a contar en el próximo bloque, que hicieron algunas conquistas de $1.000 millones. ¿Cómo no se explica? Pero bueno, lo vamos a analizar en el próximo bloque. Mientras tanto, aquí seguimos con esto, ¿no? 20 años de subsidios insostenibles de vino en un presente que está sembrado de pobreza y un futuro que es incierto, que es inexistente. A Cristina solo le queda falsificar el pasado para consumo de votantes convencidos de que ellos, o de aquellos, mejor dicho, que asumen al kirchnerismo como si fuera una religión política. A ese público restringido, pero de una fidelidad indestructible, a ese público le habló Cristina en la plaza. El resto de ese público estaba bajo agua en el conurbano bonaerense, con el agua hasta el pecho, inundados. Ahora sí, los intendentes estaban allí en el escenario como invitados VIP de este discurso de orden político. Pero más allá de este discurso absolutorio que hizo Cristina, el acto montado fue una demostración de poder de movilización y un inventario precisamente de apoyo que tuvo en realidad gusto a poco y desnudó la realidad que ella bien estaba conociendo pero que quería comprobar. Por eso no será candidato a nada y por eso nosotros dijimos que el acto era más que un acto político, un plebiscito para saber quién está de este lado y quién no, en la versión Cristina. Porque estuvieron presentes la Cámpora, 3 gobernadores, algunos que otros gremios afines, y sí unos cuantos intendentes del conurbano. Brillaron, en cambio, por su ausencia, todo el resto de los gobernadores, incluyendo la columna vertebral, según el general Perón, del peronismo, que es precisamente la Confederación General de Trabajadores. Fue una escenificación del actual parcelamiento peronista, o partimento, diría yo, de orden kirchnerista. La verdad que por su parte ella se paró delante de los 3 potenciales candidatos: Axel Kicillof, Eduardo de Pedro y Sergio Massa, que de alguna manera oficializaron de mudos escoltas. Massa un poco más serio.
Cristina tiene el liderazgo indiscutido de su facción, al menos por ahora. Quedó claro que el mensaje más importante no era el de las palabras, sino el de las imágenes que vimos. Por eso estaba montado de la manera en que estaba montado el escenario y distribuida la gente del modo en que era y las cámaras apuntando del modo que seguramente Cristina había indicado previamente. Nada escapa a su capacidad especulativa. Y digo que mantiene, a pesar de esas imágenes, el secretismo y la discrecionalidad. Y a esto agregó una nueva estrategia que también expresó sin palabras, la del jugar a dos puntas. En los últimos días, la posibilidad de que Guado de Pedro sea candidato se fortalecieron y la precaria situación de Massa se hizo aún más precaria. ¿Será por eso que se llevó a Máximo a China? Para hacerle un poco el oído y ver qué pasa. Bueno, el ministro depende demasiado de los dólares que puedan llegarle, por un lado, del Fondo Monetario Internacional y por el otro lado de China para evitar una devaluación. Su destino me parece que ya no está en sus manos. Por eso Cristina Kirchner sigue alimentando la incertidumbre y por eso aumentan los candidatos que la están desafiando de alguna manera, aunque sea para bajarse en algún momento de la negociación. Pero ahí están, por ejemplo, se lanzó Agustín Rossi y Daniel Scioli, y exhibe Daniel sobre todo un entusiasmo por todos los canales de la televisión nacional. Cuenta con el apoyo de Alberto Fernández, no hay duda, cada vez más debilitado por otra parte, que mostró además su aislamiento de manera patética. Es el presidente del Partido Justicialista y además presidente de la República por esa coalición. Pero él viajó solito a Chapalmalal. En realidad no solito, llevó su guitarra. Y vaya a saber qué penas cantó, ¿no? Samba de mi esperanza. No lo sé. Scioli comenzó a armar en la provincia de Buenos Aires, como se dice en política, una estructura. Su posible compañera de fórmula sería Victoria Tolosa Paz, también es bonaerense. Y la batalla con el kirchnerismo, si finalmente se llegara a librar, todo esto aún no se sabe, tendrá como escenario el mayor distrito electoral del país. Allí está prácticamente el 40% de los votos para las elecciones nacionales. Una de las incógnitas de este panorama que cambia día a día y que es estrategia, es decir, se pregunta uno, ¿cuál será la estrategia que van a tener los intendentes del conurbano que hoy adhieren a la cámpora, pero que podrían enfrentar la competencia de listas surgidas del peronismo puro y que les hagan perder el control de sus respectivos consejos deliberantes? Nadie quiere perder su kiosquito. Otra duda no menor es la posición final de los grupos piqueteros. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se van a alinear? ¿Qué van a mover? ¿Con qué? En suma, acto tras acto, Cristina Kirchner mantiene la estrategia de apostar al electorado seguro y de prolongar el misterio sobre cualquier candidatura. Tiene que elegir en primer lugar a un candidato al que le pueda transmitir el voto, al que le pueda transmitir su carisma. Esa condición la cumple acabadamente Kicillof, no quepa duda, pero no se sabe en qué medida lo hace, por ejemplo, Guado de Pedro, uno de sus niños mimados. Massa claramente
no figura ninguna. Debe también evaluar cuánto perderá a manos de Milei de acuerdo con el heredero que ella pueda nombrar. Bueno, como verán amigos, la realidad a la que el pueblo se somete a diario no es para nada el tema de agenda para el cristinismo, kirchnerismo, camporismo, que por ahora, miren, solo tratan de aferrarse a salvavidas para prolongar su poder y también sus negocios, para conservar sus cajas. La pobreza y la inflación y tanto más que estamos padeciendo parecen no ser temas que a ellos les quita el sueño.